Hola, Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Que Dios te bendiga. Y como siempre, iniciamos con una oración. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos en esta hora delante de tu presencia, Señor, a agradecerte este momento, pero también, Señor, a rogarte que nos dirija tu Espíritu Santo, que nos instruya, Señor, que lo que hablemos, Señor, esté plasmado en tu palabra y que podamos, Señor, compartir, Señor, esto que nos has enseñado durante algunos años, Señor, que sea de bendición para tu iglesia. Padre, te lo ruego con todo mi corazón en esta hora, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Y en esta hora vamos a hablar acerca de lo que es la consejería en el discipulado. ¿Por qué tocar un tema que casi no se habla, que quizá en algunos lugares sea un tema, un tabú, un tema prohibido? Algunos dicen que no hay consejería bíblica, algunos dicen que no, pero la práctica nos ha llevado a que debemos saber esta parte básica de la consejería. Amados hermanos, es importante. Nosotros que atendemos grupos, que atendemos personas, hermanos, nuevos creyentes, recién convertidos, es importante que sepamos acerca puntos básicos de lo que es la consejería. Y es que, amados hermanos, en videos anteriores he expuesto que el recién convertido, cuando llega al conocimiento de la palabra de Dios, viene con problemas. La mayoría, por lo menos en los casos que hemos atendido, en el tiempo que hemos atendido el discipulado, nos ha tocado que la mayoría de las personas vienen con problemas emocionales, espirituales, familiares, laborales, con problemas económicos, con matrimonios destrozados, con peleas entre padres e hijos, entre hermanos, sin fin de cosas, con problemas meramente personales, con una percepción quizá diferente de la vida, con problemas, me ha tocado atender casos de suicidio, amados hermanos. Entonces, tenemos que tener, amados hermanos, un conocimiento quizá básico, pero amplio respecto a muchas cosas. Amados hermanos, con la ayuda de Dios, Dios nos va a instruir, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dirigir, Dios nos va a ir diciendo el camino que tenemos que trazar en las diferentes situaciones. El discipulado es un área medular dentro del crecimiento y madurez de la iglesia. Es un área medular dentro del crecimiento y madurez de la iglesia. Y es un área muy, muy bonita en la cual podemos ver cómo los nuevos creyentes van creciendo poco a poco. Pero para eso tú y yo, discipuladores, maestros, instructores, debemos tener conocimiento básico de lo que es la consejería. Y amado hermano, amada hermana, esto vamos a hacerlo de la mano de Dios. ¿Qué pasa cuando las personas llegan? Voy a tratar solamente de manera muy general algunos puntos importantes que tú y yo debemos saber del área de la consejería. Primero, la confianza y el discipulador. Cuando un nuevo creyente te confía algo, es precisamente por eso, porque puso su confianza en ti. No va a llegar el nuevo creyente a contarte que se peleó con su esposa o que robó o lo que le duele en su corazón. No, no cualquiera lo va a contar. Cuando lo empieza a contar a ti es porque encontró en ti la confianza. Entonces, quédatelo tú. Quédatelo tú. Una de las cosas importantes cuando confían en nosotros sus problemas es porque nos los confiaron a nosotros, no para estarlo ventilando a todo el mundo. Es importante esta parte. Cuando un nuevo creyente, cuando un recién convertido te confió su circunstancia, es para ti. Obviamente en esa relación que no, en videos anteriores hablo acerca del pastor y el discipulador, obviamente vamos a tener ese vínculo con el pastor, porque es importante eso. Pero cuando te confían algo a ti, tú lo tienes que guardar. Amados hermanos, si es algo que necesite abordarse de manera
pastoral de manera urgente, tenemos que comentarlo al pastor, puesto que dijimos que nosotros no somos los encargados de la iglesia, somos una extensión solamente dentro de la iglesia para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Somos parte de la iglesia, tú y yo, los hermanos discipuladores. No defraudemos la confianza que nos brindan los creyentes, los recién convertidos, los hermanos que caminan, que empiezan a caminar en este camino con el Señor. Esta parte importante de la confianza debemos tener cuidado. Ahora, tenemos que aprender a escuchar. Yo sé que muchos de nosotros tenemos un bagaje muy amplio y conocimientos amplios de la palabra de Dios, pero tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a escuchar a la persona. Amados hermanos, si la persona comienza con una problemática, no luego saquemos en la Biblia y digamos, tú estás en pecado porque la Biblia dice esto. No, escuchemos al hermano. Aprendamos a estar en silencio en lo que él habla, en lo que él empieza a exponer todas sus cosas, porque quizá hablando él empieza a desahogar su corazón y empieza él a recapacitar en lo que está haciendo, y él solito, movido por el Espíritu Santo y la palabra, corre al Señor, aprende del Señor. Mientras tanto, tú y yo debemos aprender a escuchar. Aprendamos a escuchar. Es uno de los puntos que un buen consejero, de un buen consejero, primero sabe escuchar a los que están hablando. Cualquiera que se anticipa a lo que uno está diciendo es un mal oyente, y por ende hablará inoportunamente. Dejar hablar al creyente hasta que saque todo lo que hay en su corazón. A veces solo eso necesita, que alguien lo escuche. ¿Te has encontrado con personas así? ¿Te has encontrado que llegan con angustia, con zozobra, temblando, y cuando tú te sientas con ellos y le dices te escucho, y le pones atención, le pones suma atención, él empieza incluso a llorar y es el momento cuando después de que él expresa todo, cuando tú compartes la palabra del Señor que el Espíritu Santo te indicó. Y es entonces cuando la persona comienza a sentir la paz de Dios, el remanso, y cuando el Espíritu Santo empieza a darte palabras, citas bíblicas, y él empieza a recibirlas. ¿Por qué? Porque aprendiste a escucharlo. Otro de los puntos importantes es la dirección del Espíritu Santo al hablar. Pongamos atención a la voz del Espíritu Santo. En ocasiones, en el momento que estamos escuchando, que estamos oyendo con atención al hermano, el Espíritu Santo va poniendo en nosotros la cita bíblica como respuesta a su problemática. Debemos siempre pedir a Dios que su Espíritu Santo nos recuerde las Escrituras. La guianza del Espíritu Santo en la consejería es imprescindible. Es imprescindible, amados hermanos. Y bueno, tienes que conocer las Escrituras, porque el Espíritu Santo no va a recordarte algo que no tengas en tu corazón. Amados hermanos, este punto es importante. Videos anteriores expreso acerca de la vida devocional, de la vida en las Escrituras, en la palabra de Dios, ese tiempo devocional, ese tiempo que tú le das a aprender de las Escrituras. Ese tiempo entonces se va a reflejar cuando tú tengas que sacar una cita bíblica, cuando el Espíritu Santo comience a recordarte los pasajes, los lugares y lo que tengas que hablar a la persona. El consejero deberá conocer las Escrituras, deberá haber tenido memorizados citas bíblicas. La palabra de Dios es la única que produce en el hombre cambios. No es nuestra palabra, no es mi dicho, no es lo que yo creo que es correcto, no. Es la palabra de Dios, es la Escritura, la palabra de Dios escrita, la palabra rema, que es la palabra que Dios indica en el momento, la que va a hacer los cambios, la que va a consolar, la que va a restaurar, la que va a levantar el corazón lastimado, la que va a sanar la vida de la persona, la que va a hacer transformaciones. Es la palabra de Dios cuando llega al corazón y lo parte, como dice la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Pero para ello debemos tener una capacitación, un tiempo de aprendizaje de la Escritura, lectura o meditación, memorización, amar las Escrituras, para que el Espíritu Santo
pueda recordarte en el momento preciso. Y bueno, hermano Rolando, es que yo no puedo ser consejero, es otro punto de la consejería en el discipulado. Hermano Rolando, es que yo no sé qué decirle. El ejercicio en el discipulado respecto a la consejería es práctica, es con la práctica. Nadie nace saber hacer las cosas. La consejería es un ejercicio práctico. Cuando tú te sientas y pones atención en lo que está hablando, tú te estás ejercitando. Tú estás con la persona va a recibir de Dios a través de ti, pero tú estás aprendiendo. Tú estás aprendiendo. Por eso el discipulado es un aprendizaje que dura toda la vida. Es un aprendizaje que dura toda la vida. Es crecer y madurar. Y ese dura toda la vida. Entonces, amados hermanos, cuando yo me siento con el nuevo creyente, con el discípulo, con el recién convertido, ellos van a recibir de parte de Dios, pero yo también voy a estar creciendo y capacitándome en esta área de la consejería. Amados hermanos, nadie absolutamente nace sabiendo ser un buen consejero. En ello uno se ejercita, como lo decía. Y es que el discipulado y la consejería van de la mano. Cualquiera que haya practicado el discipulado se dará cuenta que debió entrar a estos terrenos de la consejería. Una consejería basada en la palabra de Dios. Una consejería bajo la dirección del Espíritu Santo. Una consejería de parte de Dios. Amados hermanos, tú y yo tenemos esta oportunidad de ejercitarnos en esta área de la consejería. Romanos capítulo 15, verso 14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. Esto es parte de la consejería, unos a otros. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Salmo 119, 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Bendito sea el nombre de Dios por esta palabra. La palabra de Dios es mi consejera. La palabra de Dios es lo que me aconseja. Pero también la palabra en el nuevo creyente que no sabe todavía abrir y alimentarse de la palabra de Dios, nosotros vamos a compartir esos consejos, nosotros vamos a compartir esos testimonios con el nuevo creyente. Todo por medio de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Ahí está la palabra actuando en el corazón del creyente. Éxodo capítulo 18, verso 19. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Vemos esta narrativa histórica cuando Jetro aconsejaba a Moisés con el consejo de Dios. Job capítulo 12, verso 13. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. ¿Qué mejor poder aconsejar con la palabra de Dios? Pues de Dios es el consejo y la inteligencia. Isaías 11, 2 y 3. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El mismo espíritu que está en ti, el Espíritu Santo está en ti, y ese es el espíritu que aconseja, el espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová. Amado hermano, tú y yo tenemos una gran tarea.
ejercitarnos en la consejería, en la práctica de la consejería. Es importante que tú y yo, amados hermanos, con dirección de Dios, con la palabra de Dios, con humildad, con obediencia, tomados de la mano de Dios, pongamos atención y sepamos escuchar lo que los nuevos creyentes recién convertidos, las personas estén expresando, y de esa manera pedir a Dios su ayuda para que nosotros podamos dar el consejo correcto, la instrucción bíblica, la palabra adecuada en su momento. Dice Proverbios, qué buena es. ¿Quieres practicar esta área de la consejería bíblica en el discipulado? Tienes la oportunidad de hacerlo. Comprometámonos delante de Dios a ejercerlo de manera correcta con la palabra de Dios. Padre, en esta tarde, en esta hora, en esta mañana o en esta noche, te doy gracias por tu palabra, por esta enseñanza, Señor, práctica. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. Que no se quede solamente en un mero conocimiento, que podamos aconsejar conforme a tu palabra. Instrúyenos, enséñanos de una manera especial. Te lo ruego en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Te invitamos, amado hermano, a que sigas viendo estos videos, a que tengas en tu libreta y anotes los puntos principales de esta área discipular, que podamos crecer juntos y que tú puedas ser bendición a los nuevos creyentes. Que Dios te bendiga, que Dios use tu vida. La paz de Dios.